Bueno, vamos a comenzar dándole la bienvenida a todos, todas y todes. Muy agradecidos de su asistencia, a los profesionales que están, y vamos a presentar a Miranda Montealegre Barros. Hola, buenos días, Miranda. Profesora de Educación Diferencial en Problemas de Aprendizaje, magíster en Educación Emocional, nivel avanzado en LENSE, y viene a transmitir su experiencia en aula hospitalaria, ya que participó en la Fundación Carolina Labra Riquelme. Bienvenida, Miranda, muchas gracias por tu asistencia y esperamos que este sea un conversatorio donde lo pases muy bien y donde nos puedas empapar de toda tu experiencia. Y también tenemos a don Sergio Vázquez, quien estaba transmitiéndonos todas sus andanzas en la UNCE, director del Colegio Hospitalario Casa Abierta de Coaniquén. Bienvenido, Sergio o Luis Sergio. Sergio. Lo que pasa es que Luis está, pues es lo formal. Claro, bueno. Muchas gracias, bienvenido por tu asistencia, y también esperamos que sea un agrado para ti esta participación y que los estudiantes también reciban toda tu experiencia al respecto. ¿Con cuál de los dos quiere comenzar, Miranda? Ya que te presenté de las primeras. Les pedimos a todos que por favor, bueno, la mayoría tienen sus micrófonos apagados, las preguntas pueden hacerlas por el chat, y van esperando a que haya espacios para que podamos hacer la ronda de preguntas. Muy bienvenida, Miranda, muchas gracias y te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, parto presentándome un poquito. Sé que están en una instancia de práctica, así que les debe interesar un poco como muchos contextos. Les quiero contar que yo participé 7 años en pedagogía hospitalaria en la Fundación Carolina Labra Riquelme. Partí mi experiencia en el 2012 con mi práctica profesional y bueno, me quedé hasta marzo de este año que emigré. Y ahora trabajo en la Fundación Mustakis y en el Colegio Santa Úrsula de Vitacura. Nunca había trabajado en un colegio privado, nunca había trabajado en un colegio católico, así que es mi primera experiencia con algo así. Anteriormente trabajé de intérprete de lengua de señas también con una estudiante de diseño, ayudándola a sacar su carrera. En el liceo también María Eugenia de Hostos, Z15 más conocido en La Reina. Y también en distintas como organizaciones capacitando profesores, generando material didáctico y cosas así. No sé si quieren que hable al tiro de la experiencia de pedagogía hospitalaria o esperamos que Sergio se presente y vamos interactuando con los estudiantes. Si a ti te acomoda, no sé, Sergio quiere presentarse también y van uno y uno. ¿Tienes el micrófono apagado? Tiene el micrófono apagado. Oh, no lo quise apagar, pero de repente muy sensible esto. Ya. Bueno, mi nombre es Sergio Vázquez. Yo estudié en el pedagógico en los años 80, entré el 83, mi primer año, y como bien planteaba la profesora Ana, partimos en República. Allí se desarrollaban las clases de diferencial, en una casona antigua, muy helada en el invierno, y muy fresquita en el verano. Se agradecía. Bueno, yo egreso el 86, el último año de carrera lo viví en Macul, y hubo por ahí un dato que se estaban comenzando un proyecto de atención diferencial con pacientes psiquiátricos crónicos en el Hospital Psiquiátrico Sanatorio Peral, ¿ya? Y bueno, me entusiasmó la idea. Yo había estudiado la mención de eficiencia mental y junto con un grupo de compañeras comenzamos el proyecto, que luego se transformó en un anexo de la Escuela Especial, no recuerdo el número, en Puente Alto, la Escuela Especial en Puente Alto, y todavía existe, la Escuela Open Door, ¿ya? Hice mi práctica en el año 87
y junto con eso, bueno, me quedé trabajando 4 años en el psiquiátrico. Posteriormente, bueno, paralelamente me acuerdo que estuve trabajando en una entidad que diríamos ahora vinculada a CENAME, que es un centro de rehabilitación conductual, y en el año 90 me fui de la Open Door, del Hospital Psiquiátrico Sanatorio El Peral, y entré a estudiar en la Universidad Católica una licenciatura en Historia que la terminé el año 95, y ahí durante todo ese tiempo no trabajé en un establecimiento, en una organización, una entidad, sino que me acuerdo que hacía clases particulares, ¿ya? Y hacía clases particulares de reforzamiento escolar, ¿no? A niños de escuelas regulares, bueno, que algunos tenían dificultades de aprendizaje, y el año 96 volví digamos, a entrar en un establecimiento. Es el único colegio que es, digamos, más regular que he estado, que ahora no existe. Era un colegio que se llamaba Mater Admirabilis, que estaba en Tomás Moro, no me acuerdo. Pero tenía un grupo diferencial, era un grupo diferencial el que tenía. Eran de niños con trastorno del desarrollo y distintas dificultades. Y el año 97 me cambió la vida porque un aviso del diario que necesitaban un profesor para un establecimiento de salud, y llegué a Coaniquem. Y eso fue el año 97, el siglo pasado. Estamos en el 2020 y sigo trabajando en el Colegio Hospitalario Casa Abierta Coaniquem. En ese tiempo no era nada, era un proyecto que había, ¿ya? Y bueno, ya por lo menos hace 10 años soy el director del colegio hospitalario. Durante este tiempo tuve la posibilidad de hacer el magíster de pedagogía hospitalaria en la Universidad de Barcelona. Y ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida profesional. Y muchas gracias a la UMCE, muchas gracias al Departamento de Educación Diferencial, feliz de este momento. Y un cariñoso saludo a los alumnos, pues. ¿Ah? Vamos que se puede. Es linda esta carrera, es bellísima. Muchas gracias, qué bonito. Miranda, podrías continuar. Sí, bueno, a mí me gustaría contarles que la pedagogía hospitalaria depende mucho de cada centro. La Fundación del Hospital hay cosas que son articuladas para todos los centros, pero cosas que van variando. Yo tuve el placer y la oportunidad de moverme en muchos tipos de pedagogía hospitalaria. Estuve en el Hospital de Carabineros, en el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, en el programa de atención domiciliaria, en el Hospital Militar y en la INDISA. Y cada uno es muy diferente en su forma de trabajo porque también la atención de los sujetos que tiene son muy diferentes. Por ejemplo, el Hospital de Carabineros tiene más oncológico y tiene estudiantes que son permanentes. ¿A qué me refiero con permanentes? Bueno, nosotros hablamos de matriculados y transitorios, pero en realidad los transitorios también se matriculan en la escuela, solo que es una matrícula pasajera, es una matrícula que está colisionando con su colegio de origen. Pero no es que los que atendamos por poco tiempo no estén matriculados en el colegio. Bueno, el Hospital de Carabineros tiene niños que generalmente son matriculados de más largo tiempo, aparte de los estudiantes transitorios, y por ende se manejan con un horario de clases muy establecido, donde tienen organización, son 2 profesoras, la sala es súper chiquitita, de hecho creo que, bueno, la sala más chiquitita de todos los colegios hospitalarios de la fundación es de la INDISA, pero la INDISA tiene la ventaja de que tiene como una bodeguita. En cambio, el Hospital de Carabineros no tiene bodega ni sala de profesores, nada, entonces también se hace muy, muy pequeñita, pero es muy bonita igual. Y ahí se organizan entre las 2 profesoras y mientras una está en sala haciendo clases con su horario específico, la otra está en sala cama atendiendo a los estudiantes que están hospitalizados y que no pueden ir al aula regular. En el hospital, en el PAC, Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda,
los estudiantes son más neuromotores. Ese es como más o menos el perfil que tienen ellos. Y se van a buscar a los estudiantes a sala, o sea, sus hospitalizaciones, y se llevan en las sillas de ruedas al colegio hospitalario, donde ahí se hace más atención de estimulación. Es mucho más lúdico en ese sentido porque hay mucha canción, mucho movimiento, plástico, cosas así, como más de estimulación. El hospital militar actualmente son psiquiátricos. Es un centro que está en el Centro de Psiquiatría Infanto-Juvenil en el Hospital Militar, que está como dentro del recinto hospitalario, pero fuera del hospital en sí, y trabaja con psiquiátricos, por ende tienen un horario muy establecido. ¿En qué se diferencia el Hospital Militar? Es que ellos tienen la ventaja de que al ser la mayoría psiquiátricos, no tienen muchos problemas de salud en términos de inmunodeficiencia y tienen un patio gigante, entonces se pueden hacer muchas actividades al aire libre, jugar en el pasto, hacer educación física, tener como otras actividades que por lo general en los otros colegios no se puede debido a las condiciones de los estudiantes. Y tienen actualmente tienen muchos estudiantes más grandes, como es de salud mental, tienen muchos de segundo ciclo y media en la actualidad. Ya han salido niños de cuarto medio del hospital militar. Y eso es súper bonito. En el programa de atención domiciliaria, los niños son como el perfil de los niños que tienen una hospitalización domiciliaria, que generalmente dependen de alguna maquinaria para poder, en el fondo, subsistir, que muchas veces están conectados a un respirador o tienen tráqueo o así, o que tienen un tratamiento, por ejemplo, oncológico, pero que están neutropénicos, es decir, que sus defensas son cero, y por ende tampoco es recomendable que vayan al colegio hospitalario porque no es recomendable que salgan de sus casas. Bueno, mucho menos ahora, ¿no? COVID, ninguna posibilidad de que ellos vayan a salir. Y ellos también se les hace mucha estimulación y de acuerdo al niño trabajan con un plan específico individual. A diferencia del hospital militar o hospital de carabineros que tienen clases multigrado. El hospital militar los tiene separados por ciclo y el hospital de carabineros todos juntos. Entonces tienen multigrados, por ejemplo, de segundo ciclo y media, todas las clases juntos, y primer ciclo y prebásica, todas las clases juntos. Y la INDISA, bueno, la INDISA es muy distinta porque generalmente no tiene matrícula permanente. Generalmente tiene solamente estudiantes transitorios y por ende se les va a ver a las piezas de hospitalización la mayoría de las veces, a menos que sean de larga estadía y que no tengan los aislamientos. Generalmente en la INDISA hay mucho niño respiratorio o muchos niños en la UCI, entonces es muy difícil que vayan a la sala de clase y por ende se le hacen clases individualmente a todos los niños. Es muy variada la cantidad de niños. A mí me tocó un día atender 29 niños en una mañana, que son como 29 clases particulares, pero hay días que hay 2, 3 niños. Son los menos, pero hay días que hay pocos niños. Y eso se comunica con el colegio de origen, se hace un plan en conjunto con ellos y ahí se va trabajando. No sé, por ahora podría contar un poco eso, para ver cómo más o menos cómo son los sujetos de atención de cada uno. Sergio. Escuchaba atentamente a Miranda y podría agregar un poquitito algunos elementos como para que podamos entender lo que es pedagogía hospitalaria y cómo ha sido el tránsito de esta disciplina ya actualmente. El primer colegio hospitalario en Chile se remontaría al 1960, el Hospital Regional de Concepción. Es un proyecto que partió para atender a niños hasta sexto básico y que ese proyecto se ha mantenido hasta hoy día. Existe el colegio hospitalario del Hospital Regional de Concepción, pero por un lado como desarrollo, por otro lado como conceptualización, por otro lado como una dimensión
amplia lo que significa la pedagogía hospitalaria, por cierto, fue un proyecto preliminar, y no se podría considerar que allí parte la pedagogía hospitalaria. Yo diría que los años 90, probablemente también haya experiencias anteriores, en los 70 también, en donde hay algunos proyectos de intervenir en niños que están hospitalizados, ¿ah? Educativamente estamos hablando. Y cuando estábamos en los fines de los 90, habían algunas fundaciones de carácter privado que estaban trabajando con niños hospitalizados para hacer valer el derecho a la educación de todo niño, independiente de la situación en que se encuentre. Y finalmente, en conversaciones con el Ministerio de Educación y otras entidades, el Estado finalmente se hace cargo de lo que significa los procesos educativos de niños hospitalizados, se veía en ese momento. Ahora ya se entiende como algo incluso más amplio, niño en situación de enfermedad, ¿ya? Porque el niño puede estar en su domicilio, el niño puede estar en un tratamiento médico ambulatorio, que le signifique retirarse o estar ausente muchas veces durante el año escolar de sus colegios de origen. Y el desarrollo de la pedagogía hospitalaria ha llevado a comprenderla no solamente como una modalidad educativa en términos de compensar aprendizajes escolares, sino que lo que se ve actualmente, y ese es el lineamiento que tiene la disciplina, es considerarla como una modalidad, por cierto, pedagógica, que a través de acciones, de intervenciones, estrategias psicoeducativas, contribuye a la humanización de los procesos de atención en salud, de la atención sanitaria. Entonces, ahí hay un amplio margen de crecimiento de la pedagogía hospitalaria, porque todo ser humano que está en situación de enfermedad tiene derecho a vivir experiencias que, por un lado, lo aparten de lo que es el proceso de dolor que puede significar un proceso de enfermedad, que le permita aprender en el amplio sentido de la palabra, no solo aprendizajes escolares, y por lo tanto la pedagogía hospitalaria se concibe desde el nacimiento hasta la muerte, ¿ya? Esta mirada es una mirada que ya está entrando muy fuerte, y por cierto, en un futuro cercano, vamos a ver proyectos probablemente de pedagogía hospitalaria en espacios de adultos mayores, ¿eh? Por lo tanto, motivar a los alumnos a que es una modalidad educativa que está en franco crecimiento, en franca expansión, y por lo tanto hay todo un margen de crecimiento de aquí a los próximos 5 años, 10 años, por cierto, ¿no? De alguna manera, la pedagogía hospitalaria, como yo lo planteaba, busca que el espacio sanitario no sea un espacio solamente biomédico, ¿ya? Sino que entender al sujeto enfermo, al ser humano que está en situación de enfermedad, en una mirada holística, en una mirada global, en donde es importante lo emocional, es importante lo social, incluso de acuerdo al credo de cada persona, la fe de cada uno, también es importante lo espiritual, ¿ya? Entonces, yo creo que la pedagogía hospitalaria llegó para quedarse. y yo particularmente he tenido la suerte de estar, digamos, en este proceso de instalación inicial de lo que es la pedagogía hospitalaria en nuestro país, contribuyendo con mi granito de arena desde mi espacio particular de trabajo. ¿Mm? Gracias. Miranda, ¿te interrumpo? No,
una sola cosita, que posteriormente tengo una pequeña presentación para que los alumnos puedan comprender un poquito más el trabajo específico que se desarrolla en el Colegio Hospitalario Casa Abierta Juaniquem, y a partir de una experiencia concreta, que es la que obviamente más conozco, puedan entender qué es lo que se hace en pedagogía hospitalaria en un contexto como un centro de rehabilitación de quemaduras. Miranda, ¿quieres continuar? Sí, quiero tomar un poco lo que habla Sergio, que es súper interesante lo que él plantea, la pedagogía hospitalaria para la vida, en el fondo, como que parte desde el nacimiento hasta la muerte, que es algo que ya se está hablando y que ya se están haciendo proyectos, por ejemplo, en España. Muchas veces nos toca atender en los colegios hospitalarios a niños que no tienen la edad escolar, como se podría decir, como por debajo, ¿no? Porque en el fondo nuestro deber, entre comillas, es atender a los de edad escolar porque son quienes reciben la subvención para que el colegio funcione. Pero atendemos, por ejemplo, yo tuve un chiquitito que lo conocí desde los 3 años, el Santi. Y desde los 3 años yo empecé a trabajar con él. Y él pasó toda su vida en la clínica, hospitalizado. Bueno, lamentablemente el Santi falleció el año pasado, pero se hizo un trabajo con él que jamás la mamá pensó que iba a estar escolarizado, por así decirlo. Y se lograron un montón de cosas, como decía Sergio, que no tiene que ver solamente con el aprendizaje escolar, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Por lo mismo también es necesario que dentro de la formación inicial haya una formación rica en educación emocional, que los profesores aprendan de educación emocional y aprendan a manejar, bueno, manejar no me gusta mucho esa palabra en emociones, pero a conocer sus emociones, a explorarlas, a validarlas y poder hacerlo así con los estudiantes desde muy pequeños hasta muy grandes. Dentro de la pedagogía hospitalaria no solamente se trabaja holísticamente, sino que hay derechos que se les devuelven al niño, y que no solamente es el derecho a la educación, que es un derecho fundamental para mí, por algo soy docente, ¿no? Pero, por ejemplo, el derecho al juego. Generalmente, el niño, la niña, cuando está en una situación de enfermedad, a los adultos se nos olvida que el niño tiene derecho al juego, que el niño necesita jugar, y que el juego puede ser una herramienta fundamental de aprendizaje. Entonces, la pedagogía hospitalaria se preocupa mucho de devolver también, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? De devolver esos derechos al niño, el derecho a jugar en las condiciones que esté, a jugar porque con eso aprende, porque con eso se desenvuelve, porque etcétera, a trabajar su emocionalidad, y también el derecho a la autonomía. Muchas veces el niño que está hospitalizado, especialmente cuando están un poquito más críticos, el niño está hospitalizado, no entiende nada, y llegan a pincharlo, a tomarle la temperatura. Todas las personas que entran a su sala entran a hacerle algo al niño. Y se les olvida que el niño es un sujeto de derecho, y que el niño está ahí, y que tiene un cuerpo que le pertenece a él, y que es capaz de tomar decisiones. Muchas veces eso, la pedagogía hospitalaria es una de las herramientas que le devuelve al niño en situación de enfermedad la capacidad de decidir, porque se le pregunta al niño, se le va preguntando al niño, hoy día vamos a trabajar esto, ¿qué te parece? ¿Te acuerdas de lo que pasó? ¿Cómo te sientes hoy? Y todo eso se desarrolla como en una globalidad de un aprendizaje holístico que no tiene que ver solamente con lo escolar. Eso, me gustaría ver la presentación de Sergio porque tuve la suerte de conocer Juaniquem y es hermoso. Es un colegio muy lindo y trabajan, ellos se preocupan mucho, bueno, ahí Sergio les va a contar, pero a mí me encantó su proyecto. Bueno, contarle, tengo que complementar, perdón, Uh-huh. lo que dice Miranda, que es el tema de la normalización, el concepto de normalización y cómo la pedagogía hospitalaria puede contribuir a la normalización en espacios de salud, ¿ya?
Voy a compartir la pantalla. Esto lo he ido aprendiendo en este tiempo, porque Todos. sí. A ver, es una presentación muy sencilla, no muy lúdica que digamos, pero me permite a mí ordenarme para ir entregándole algunos elementos para que puedan comprender lo que es el Colegio Casa Abierta Coanique. ¿Ya? Entonces, aquí abajito. Acá. Bueno, el colegio está al amparo de lo que es Coaniquem, particularmente la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquem. Coaniquem es una institución que tiene 40 años de existencia, cuyo foco es la rehabilitación integral de niños con secuelas de quemaduras. A la fecha se han atendido o han pasado por Coaniquem más de 130.000 niños. ¿Ah? Y el Colegio Hospitalario Casa Abierta Coaniquem tiene un modelo de intervención bastante amplio. Yo diría que, sin temor a equivocarme, es dentro de lo que son los proyectos de pedagogía hospitalaria que existen en el país, es el único que tiene esta dimensión, ¿ya? En general, cuando uno habla de pedagogía hospitalaria en nuestro país, habla de un colegio hospitalario, ¿no? De un aula hospitalaria, de una escuela hospitalaria. Esto es distinto, ¿ya? Esto es distinto. Y yo, recordando la realidad española, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el magíster, tampoco logré encontrar un proyecto parecido, ¿no? La realidad española es muy diferente, cómo ellos llevan a cabo la pedagogía hospitalaria también. ¿Y por qué es muy distinto? Porque es un modelo de intervención bastante amplio. Nosotros tenemos que entender que está Coaniquem, está el centro de rehabilitación, la parte, digamos, clínica, la parte médica. Y si escuchan unos gritos, son mis hijos que están... ¿Se escucha? Es parte de la paternidad, no te preocupes. Tiene que estar viendo un video, no sé qué cosa. Bueno, entonces, hace el año 95, Coaniquem se empezó a dar cuenta, ya Coaniquem llevaba 15 años de existencia, se empezó a dar cuenta que había niños de regiones que desertaban del proceso de rehabilitación, ¿ya? Voy a hacer otro paréntesis, como el Quijote, que va haciendo historia intercalada. Pero una secuela de quemadura, ¿qué es lo que es una secuela de quemadura? A ver, cuando un niño pequeño o cualquier persona se quema, ¿ya? No es solo el evento agudo del cual hay que preocuparse, que ya para un niño, por ejemplo, para un niño o una persona que sufre una quemadura en su superficie corporal muy amplia, que sé yo, 50, 60, 70%, ya es un tremendo problema de salud, ¿ya? Pero ojo, no es solo la extensión de la quemadura lo que puede resultar un problema. Puede ser una mano y es un gran problema, solo la mano. Porque tiene que ver con el grado de profundidad también de la quemadura. ¿Ya? Es extensión, localización y profundidad. Una vez que pasa la fase aguda, y sobre todo las quemaduras infantiles, esa zona, para explicarlo en forma muy simple, esa zona en esa zona la piel no crece. Entonces todo el resto de la piel sana se va a desarrollar de una manera normal, pero por ejemplo, si hay un chiquitito que se quemó su mano, esa mano no va a crecer y se va a empezar a contraer, ¿ya? Y como el niño va creciendo, esa situación hay que manejarla desde el punto de vista de un proceso de rehabilitación durante todo el tiempo que este niño se esté desarrollando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un niño se quema a los 2, 3 años, vamos a tener un proceso de quemadura que puede durar hasta los 20 años. ¿Ya? Entonces,
volviendo a la historia de cómo surge Casa Abierta Coaniquem, el año 95 se ve que hay un grupo de niños importantes de regiones que no puede continuar su rehabilitación porque no tiene los medios económicos para poder costear una estadía en Santiago, y por lo tanto desertaban. Y hay familias que desertaban el tratamiento. Entonces se crea un espacio de acogida, año 96, Casa Abierta, en donde desde el primer momento se vio la necesidad que este espacio no solamente fuera una residencial, un hotel, sino que tuviese una dimensión educativa, ¿ya? Así, Casa Abierta Coaniquem, en este año cumple 24 años de existencia, se entiende como un espacio educativo padres-hijos, es decir, el trabajo no solamente se desarrolla para los hijos, sino también para los padres acompañantes. ¿Cómo llegan y quiénes llegan? Llegan niños de regiones y también del extranjero, ¿ya? Hemos tenido niños de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Venezuela, Ecuador, República Dominicana, se me puede ir algún país. Y llega el niño en compañía de un adulto responsable que generalmente es su mamá, ¿ya? Este Casa Abierta Coaniquem es un proyecto educativo que tiene que su intención primaria, básica, fundamental, es entregar una educación en valores. Y esta educación en valores se desarrolla en 3 ámbitos de intervención: Casa Abierta Residencia, Colegio Hospitalario y Tiempo Libre y Familia. La residencia es el lugar donde llegan los niños, donde son acogidos. Cada habitación son 32 habitaciones, cada habitación tiene 2 camas, hay una cama para el niño, otra cama para el adulto responsable y hay un baño compartido. Luego está el ámbito tiempo libre y familia, en donde se desarrollan actividades de carácter lúdico, recreativo, de vinculación comunitaria, tanto con la familia como con el niño con secuelas, y se desarrollan estas actividades en todo aquel tiempo, en todo aquel momento en que el colegio no funciona. Por ejemplo, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, fines de semana, y el horario en la tarde posterior a las 4:30 de la tarde, cuando el colegio ya deja de funcionar, de lunes a viernes, por cierto. El colegio hospitalario es un colegio reconocido por el Ministerio de Educación, como los 53, 54 colegios hospitalarios que existen a lo largo del país. Bueno, la misión es contribuir al proceso de rehabilitación y fundamentalmente, y nuestro gran foco, es compensar, mitigar los vacíos en el proceso escolar que se producen producto de las continuas ausencias para asistir a sus controles, a sus terapias, a sus procesos quirúrgicos, ¿no? De estos chicos que vienen, como les decía, tanto de regiones como del extranjero. Esta lámina es interesante porque es una radiografía, una caracterización de los niños que llegan y cuáles son las características fundamentales del colegio hospitalario. Bueno, los niños con secuela de quemadura puede ser una quemadura muy localizada, como les decía, en una mano, pero una quemadura muy profunda, por lo tanto requiere un proceso de rehabilitación muy complejo y muy largo. También podemos tener grandes secuelados, incendios, accidentes automovilísticos, etc. Los agentes causales de quemaduras son variados, ¿no? Los principales tenemos el agua caliente, ¿no? Niños, por ejemplo, que se les ha dado vuelta a ollas completas sobre su cuerpo cuando son chiquititos, y la quemadura directa por fuego, ¿no? Y los agentes causales van cambiando con el desarrollo, con la tecnología, porque, por ejemplo, nos han llegado chicos con quemaduras de las piernas por el tubo de escape de las motos, ¿no? El tema del hervidor eléctrico, las planchas de pelo, etc. Los meses del año cambian. En el verano tenemos las quemaduras solares, en el invierno son todas las quemaduras que se producen en el interior del hogar. Nuestro colegio, y entrando ya en el terreno de nuestro colegio, ofrece atención educativa a niños de los 3 niveles de la educación escolar, preescolar, básica y media. Nos regimos, estamos
circunscrito a lo que es la modalidad de pedagogía hospitalaria. Es una modalidad que debe ser personalizada, integral, flexible, compensatoria e inclusiva. ¿Ya? Como ya les planteaba, forma parte de un espacio educativo más amplio, que es Casa Abierta Coaniquem, que en su contexto global, no solo el colegio, se define como un modelo de pedagogía hospitalaria. ¿Ya? Y ahí entramos a lo que se conoce como los ámbitos de intervención de la pedagogía hospitalaria, porque en todo lugar donde exista un niño que esté en situación de enfermedad, tú puedes tener un espacio en donde exista un pedagogo hospitalario, en donde se haga intervención de estas características. Nuestra entidad sostenedora es la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquem, y estamos reconocidos desde el año 2002, es decir, este año nos ponemos los pantalones largos, ya somos adolescentes y cumplimos 18 años. Bueno, aquí estamos, me había adelantado un poquitito, las características de nuestros niños. Bueno, son chicos que han sufrido graves secuelas de quemadura que requieren de rehabilitación muchas veces, como también les dije hace un ratito, durante muchos años. En el Centro de Rehabilitación de Coaniquem Santiago provienen de distintos lugares de Chile, de lugares apartados del Gran Santiago y de distintos lugares de América Latina y el Caribe. Tenemos una diversidad de niños que nos llegan, ¿ya? Los repertorios académicos, socioconductuales son muy diversos. En general provienen de familias socialmente vulnerables. La mayoría de nuestros alumnos tiene colegio de origen, entonces cuando ingresa a nuestro colegio, ya con dos colegios, su colegio de procedencia y el nuestro. Como bien planteaba Miranda, independiente que estén algunos días, se matriculan en el colegio. Y otra de las características en ese sentido que es propia de nuestro colegio es que los niños en general están muy poco tiempo con nosotros, ¿ya? Pueden, las estadas máximas cuando hay una cirugía puede ser de unos 2 meses, pero no tenemos alumnos permanentes durante todo el año. Lo que pasa es que ese niño que viene 2 meses por una cirugía, posteriormente va a venir durante 5 años, 3, 4 veces durante el año, a controles, a procesos de rehabilitación o a nuevas cirugías. Bueno, ¿cómo es nuestro quehacer del día a día? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la atención pedagógica en la sala de clase, o bien en la habitación del niño en Casa Abierta Residencia, cuando las condiciones clínicas no permiten que este niño vaya a la sala. Tenemos tres salas de clase, de carácter, por cierto, multigrado, y además contamos con una ludobiblioteca, el concepto del juego, la importancia del juego en pedagogía hospitalaria, y por cierto, debería ser un elemento muy importante en todo espacio educativo, regulares o no regulares. Contamos con un jardín sanador, y la organización curricular se estructura en 2 áreas, áreas de aprendizaje grupal y áreas de aprendizaje individual. Alguna área de aprendizaje grupal, por ejemplo, artes, en donde se hace una planificación mensual considerando el valor de lo que nosotros conocemos como hilo conductor, que es este eje valórico que traspasa todo el accionar de Casa Abierta, y áreas de aprendizaje individual como matemáticas, lenguaje. Cómo focalizamos la intervención educativa individual de acuerdo a lo que solicita el colegio de origen, de acuerdo a las condiciones de salud del niño y de acuerdo al repertorio personal, por cierto, de cada estudiante. Hablemos de estudiantes porque en ese momento ya están incorporados en el colegio hospitalario. El programa Profesor Tutor es un programa muy interesante porque en nuestro colegio no puede existir la figura del profesor jefe, no tiene sentido. Entonces necesitamos un profesor que conduzca, que conozca toda la trayectoria escolar de nuestro estudiante, y por otro lado, que vaya estableciendo el contacto con la escuela de origen, las derivaciones con los profesionales del centro de rehabilitación, en el fondo, que sea como el médico de cabecera. Y este profesor tutor, una vez que se asigna, permanece durante todo el tiempo que este niño vuelva a Casa Abierta Coaniquem. Bueno, nuestro colegio hospitalario siempre van a ser todos y todas bienvenidas,
para construir aprendizajes realistas, significativos y atingentes al momento de vida de los estudiantes y apoderados. Al mismo tiempo, busca acoger y acompañar desde la perspectiva pedagógica el proceso de rehabilitación en el cual ellos se encuentran y siempre promover y abrir ventanas a la alegría de existir. Esa era la presentación para que se pudiera contextualizar un poquitito más lo que es el colegio hospitalario. ¿Dejo de compartir o ya no se ve? Ya no se ve. Ah, qué bueno. Bueno, ahí todavía estás compartiendo. Espera un poquito. Déjame dejar de compartir. Ay, ¿qué pasó? Este Zoom. Espera. Hoy puedo aprovechar, Sergio, mientras va cerrando ahí, de decir algunas cosas. También me voy a meter en el terreno de él, pero quiero relevar un poco esto que tienen ellos del profesor tutor, porque a diferencia de los otros colegios hospitalarios, como bien decía Sergio, sus estudiantes vuelven, y vuelven a veces uno después o 3 años después. Entonces, en este profesor tutor, ellos tienen diciendo como los antecedentes de los niños. Perdón, Sergio, si meto la pata, tú me avisas. Se van diciendo los antecedentes de los niños. Entonces, como el profesor tutor vio al niño 2 años atrás, 1 año atrás o 3 años atrás, él ya tiene los antecedentes más o menos familiares, pedagógicos y también de salud de la secuela de quemadura que se está trabajando. Entonces, ese sistema que tienen es súper bueno porque no es empezar de cero cada vez que el niño viene. Como saben que está volviendo, lo tienen así, que no se da en otros colegios. También quería comentar que, como bien decía Sergio, el programa que tiene Coaniquén, yo no lo he visto en otro lugar. Es uno de los pocos centros de pedagogía hospitalaria que trabajan tan ampliamente y tan profundamente con la familia. Bueno, tienen la casa de residencia ahí, pero no solamente es la casa de residencia, sino que ellos también tienen una sala para los apoderados, donde los apoderados hacen talleres y ellos mismos se van enseñando las mismas cosas que saben, de manualidades, entonces esos apoderados también se resguardan como el cuidador, cómo manejar la salud mental del cuidador teniendo un espacio propio. Entonces esa sala que tienen de los apoderados, los niños no pueden entrar. Entonces eso es súper, súper bonito. A nosotros nos pasaba mucho en la clínica Indisa de que los apoderados están 24/7 y muchas veces es muy desgastante eso. Y no existe un espacio que sea solamente para ellos. Si bien la escuela es un lugar que todos van y se meten a la escuela y hacemos cosas con ellos, no existe un espacio como tal que sea solo para ellos, y Coaniquén lo tiene. Así que esa es una de las cosas que a mí me gustó mucho de ellos. Sí quería hacer un alcance con respecto cuando Sergio habló de cargo de los colegios hospitalarios. Luego de que solo funcionaban como programas y cosas así, bueno, tenemos un Estado que no es garante, es subsidiario. Entonces no es que se haga cargo del colegio hospitalario, sino que subsidia, igual que un colegio subvencionado, subvenciona al colegio hospitalario a través de la asistencia. Y que eso también ha sido un problema, porque claramente los colegios hospitalarios no tienen la asistencia que tiene un colegio regular. Y ya es un mal, a mi juicio, ahí voy a dar mi opinión, ya es un mal sistema el financiar las escuelas por la asistencia. En los colegios hospitalarios se ven mucho más perjudicados. Sí hay un colegio en el sur que su sostenedor es la municipalidad, pero sigue siendo como sostenedor municipalidad, no es el Estado el sostenedor del colegio. Lo otro que quería decir es que antiguamente siempre se pensó la pedagogía hospitalaria como un lugar que era compensatorio y todo, pero también que preparaba a los niños para la reinserción en sus colegios regulares, y actualmente eso ha ido evolucionando de acuerdo a las patologías que tienen los estudiantes, porque muchos niños no pueden reinsertarse en un colegio. Por ejemplo, los niños de atención domiciliaria que están con respiradores, que están con maquinarias o que tienen una inmunodeficiencia muy grande,
ya es como sabido de que esos niños van a terminar su escolaridad y su único lugar de escolaridad que van a tener es el colegio hospitalario. Entonces ya el colegio hospitalario no pasa a ser solamente compensatorio en ese sentido, sino que pasa a hacerse cargo en la totalidad de la educación de ese tipo de estudiantes. Obviamente lo ideal es que los niños que sí se pueden reinsertar se reinserten, porque la idea es que sea transitorio esto, que es que su enfermedad y su situación de enfermedad que le impiden ir a un colegio regular no sea de por vida, pero sí ya hay que tomar en cuenta que hay niños que sí va a ser así, digamos. Y lo otro que quería hablar es esto de la responsabilidad profesional dentro de la pedagogía hospitalaria. Bueno, para mí es súper importante dentro de toda la educación, pero la pedagogía hospitalaria, como bien decía Sergio, es muy flexible. Muy, muy flexible. Y los niños los estudiantes que nosotros atendemos son muy variados. Entonces, es necesario que nosotros como profesores estemos actualizándonos constantemente. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estudié diferencial PA. Aquí la mención de este grupo. Entonces, nosotras nunca vimos metodologías sí, hasta el cansancio, y eso ha sido maravilloso, y nunca pensé que lo iba a agradecer, y lo agradezco totalmente, pero nunca vimos, por ejemplo, didáctica de la matemática, didáctica del lenguaje, y al saber la metodología como tan particular, ha permitido en mi quehacer educativo poder adaptarlos para las edades, pero pasa que muchos profesores y profesoras, por ejemplo, no quieren trabajar con media, porque media es tan difícil, porque hay que estar aprendiendo constantemente, porque en realidad los pedagogos hospitalarios tenemos que trabajar desde prebásica hasta media y pasar matemáticas desde el reconocimiento de la cantidad hasta funciones logarítmicas, por ejemplo. Entonces, eso nos hace que tengamos que estar estudiando, y eso es una responsabilidad muy grande, porque si nosotros no nos preocupamos de fortalecer nuestra profesión, el niño se va con algo de baja calidad, y que cuando se reinserte no solamente va a tener el problema de que estuvo meses sin ir a su colegio, sino que va a tener el problema de que se frustra porque no está al nivel de los compañeros. Y eso no lo podemos permitir tampoco. Y ahí también va de aprender otras cosas. En mi caso, por ejemplo, yo me formé en lengua de señas, y me pasó el INDISA que yo era la única persona de toda la clínica que sabía lengua de señas, entonces le tenían que explicar un tratamiento a mi estudiante y me llamaba el doctor de no sé qué piso para ir a trabajar con la estudiante, y eso hizo que ella generara una apertura para trabajar con el aprendizaje que no tenía en ninguna otra terapia, por ejemplo. Entonces, eso también siento que es súper importante tenerlo claro como la responsabilidad profesional que implica trabajar con niños y niñas. Muchas gracias. Me tomo de lo que dice Miranda. En primer lugar, con respecto al tema de que el Estado garantiza, cierto, en el fondo, o hacerse cargo, que fue el término que yo usé. En el fondo, lo que hace el Estado a fines de los 90 es reconocer de que puedan existir establecimiento educativo para niños en situación de enfermedad, pero en términos de costo claramente no. Y en términos de financiamiento. Y en ese sentido, nos hemos movido en una lógica muy perversa, porque en fondo se nos metió dentro de lo que es el financiamiento de las escuelas regulares, que ya es perverso. Entonces, en el fondo es decir, bueno, si ustedes tienen 4 niños al día, se le paga por 4 niños. Si tienen 5 niños, se le paga por 5 niños. Lo que claramente es insostenible. O sea, el colegio hospitalario ha logrado existir gracias al respaldo de Coaniquem, de la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquem, porque el aporte del Estado siempre ha sido muy pequeñito, ¿ya? Ahora bien, complementando aún más, durante muchos años ha sido gran tema para las escuelas hospitalarias el tema del financiamiento, y se logró el año pasado sacar una ley que nosotros le llamamos ley, un piso, en donde se financia un mínimo de 8 alumnos, ¿ya? Porque hay colegios que diariamente tienen menos alumnos de promedio.
de asistencia, como es el caso nuestro. Nosotros nos manejamos con promedios de 5 o 6 niños cada día. Entonces, al existir este piso, nos entregan un monto que no alcanza, por cierto, a cubrir toda la gestión operativa del colegio, pero por lo menos nos asegura un piso, ¿ya? Es un avance, un pequeño avance, ¿ya? Lo que uno desearía es que el piso fuese mucho mayor y en el fondo finalmente que se considerara en toda su dimensión la modalidad de pedagogía hospitalaria como algo distinto a la escuela regular y el financiamiento fuese un financiamiento real por parte del Estado y se entregara los recursos que requiere el desarrollo de un proyecto de pedagogía hospitalaria. Es una pedagogía muy cara porque requiere muchos profesores, como lo planteaba Miranda, en términos de que es uno a uno. Entonces, es un tema que, por cierto, hay que seguir trabajando y seguir dando la batalla para que finalmente el reconocimiento no sea solo de que existen las escuelas hospitalarias, sino que el Estado también pueda entregar el financiamiento en una modalidad que se ajuste a lo que somos. Por otro lado, el tema de por qué Miranda nos conoce tanto, y eso es un dato que les quiero entregar, que yo creo que les puede interesar. Desde el año 2018, Coaniquem tiene un curso de pedagogía hospitalaria, un curso internacional de pedagogía hospitalaria, que se inscribe dentro de una mirada de capacitación de Coaniquem en términos de lo que son lo que es la prevención, la rehabilitación y desde el 2018 también en pedagogía hospitalaria. A ese curso pueden participar profesionales ligados a pedagogía hospitalaria de Chile o Latinoamérica, ¿ya? Y como este año, año COVID, no se ha podido dar, estamos con unos seminarios virtuales que partieron ahora en julio. El 8 de julio fue el primero, y fue pedagogía hospitalaria en tiempos de pandemia, cada jornada distinta a la anterior, por cierto. El 22 de julio tuvimos el seminario Pedagogía Hospitalaria, Perspectivas de Futuro, y hasta noviembre son 2 seminarios por mes, y se van a ir tocando distintas temáticas, como por ejemplo el tema del duelo, que había una pregunta ahí que puede ir en esa línea, el autocuidado, metodologías, etc. Entonces, profesoras, cuando ya tengamos el flyer del siguiente seminario, se los vamos a hacer llegar y pueden invitar a sus estudiantes. Hemos tenido un éxito tremendo. En la primera jornada tuvimos alrededor de 250 participantes y el último nos superamos y llegamos a los 350 participantes durante el seminario. Tenemos invitados expertos y experiencias a nivel nacional e internacional y hemos contado con profesionales tan destacados como la directora del programa del Magíster de Pedagogía Hospitalaria de la Universidad de Barcelona, la doctora Maricruz Molina, y no les cuento más para que se entusiasmen y puedan participar de los seminarios. Muchas gracias, Sergio. Mira, vamos a iniciar también la ronda de preguntas, porque han surgido un montón de preguntas, para que vayan mirando en el chat. Partimos con Rodrigo Silva, que él te hace la pregunta, me parece que a ti directamente, sobre la muerte de Santi, y dice, compartido durante tanto tiempo con él, debe haber creado lazos más allá que el tradicional docente-alumno, y cómo fue el proceso de contención con los otros estudiantes, que también se vieron afectados por su partida. En tales casos, tu apoyo psicológico y emocional por parte de la institución. Te hace una pregunta. Voy a leer las preguntas para que vayan considerándolas y puedan ir respondiendo una cada uno o hacen un relato conjunto de las preguntas para que vayan viendo. Después dice Fernanda Gutiérrez, dice, para ambos profesores, ¿cuentan con apoyo psicológico para desalumnos? Si es así, ¿de qué manera trabajan con ellos? David Román, profesor de la práctica, dice, para ambos existen instancias de autocuidado para los equipos profesionales, hay harto interés al respecto.
Javier Aliste dice, ¿cómo han llegado al proceso de llegar a la inclusión dentro de espacios en los que mayormente se comparte con profesionales con una visión clínica rehabilitadora? Javiera Calleja, para ambos, ¿cómo incentivan a los niños a asistir a clases, indistintamente de sus circunstancias, o la motivación para el momento en clases? Valentina Álvarez también dice, para ambos, ¿cómo se aborda el trabajo con estudiantes terminales? Camila Fuentes, ¿qué diferencias notan o destacarían ustedes en su experiencia en aulas hospitalarias, a comparación con prácticas pedagógicas en espacios tradicionales o regulares? Rodrigo vuelve a preguntar también, ya que la mayoría de los alumnos vuelve constantemente a la institución, ¿aprovechan estas instancias para llevar un registro de inserción escolar y social luego de haber pasado por Paniquem? Se genera una retroalimentación hacia su propio proceso de acompañamiento, identificando diversas necesidades de apoyo y adaptación dentro de su formación, considerando la flexibilidad laboral que se vive en la pedagogía hospitalaria. ¿Cuál mención sería la más adecuada para estudiar, para en un futuro trabajar en una aula hospitalaria? Bueno, y después ya preguntan por el seminario. Y después voy a leer la pregunta de Geraldine para no agobiarlos tanto, porque eran demasiadas. Así que los escuchamos. Miranda. Ya. Bueno, voy a partir un poco con la pregunta del Santi que me dijeron, y que se va a unir un poco con el trabajo de los estudiantes terminales y el apoyo psicológico. La Fundación Carolina Labra tiene 2 psicólogas y generalmente un estudiante en práctica, que trabajan principalmente con los estudiantes que son matriculados, es decir, de larga estadía, haciendo talleres cada 2 semanas, y cada esas mismas 2 semanas se hace talleres de autocuidado o asesoría con las profesoras. Es una instancia donde las docentes pueden preguntar lo que quieran, expresarlo, y las psicólogas van orientando esos talleres de acuerdo a las necesidades de cada equipo. O sea, los talleres que se hagan, por ejemplo, en la clínica Indisa, probablemente no sean los mismos que se hagan en el hospital militar, porque cada equipo tiene sus necesidades y sus características de los estudiantes, ¿no? Cuando tenemos estudiantes terminales, el trabajo que se hace es muy diferente de acuerdo a la conexión que tengan esos estudiantes con los otros estudiantes. Por ejemplo, en el caso del SAMTI, que ahí preguntaban por los otros estudiantes, en este caso no se da porque el SAMTI es un niño que se le atendía solamente en su pieza, debido a que tiene mucho aislamiento, tenía mucho aislamiento, y él estaba conectado a muchas máquinas. Él estaba entubado, tenía respirador, o sea, no era solamente, no se podía trasladar a sala. Entonces la atención de Santi principalmente la llevaba yo, y en ocasiones mi compañera o la estudiante en práctica para que viera cómo se trabajaba. Siempre el fallecimiento de un estudiante es difícil, no, no es algo fácil, y yo creo que en el momento en que te deja de importar es el momento que ya no tienes que estar aquí. Porque muchas veces dicen, no, pero te acostumbras. No, no te acostumbras, porque en el fondo el trabajo que uno hace, por lo menos en mi caso, es que uno quiere darle lo mejor por el tiempo que están acá. Entonces es difícil cuando fallecen. El Santi para mí el año pasado sí fue difícil, porque aparte el Santi no, hubo todo un tema ahí con la doctora que no quería escolarizarlo. Muchas veces los médicos usan un lenguaje muy duro para uno. Por ejemplo, a mí con el Santi me dijeron, no, pero ¿para qué van a gastar un cupo en el Santi si es como una planta? Y yo sabía que no era así, porque yo lo había evaluado y me di cuenta que tenía interacción, y finalmente hicimos todo un sistema de comunicación que sirvió para que el Santi se comunicara con su familia y con sus hermanos. O sea, él logró discriminar y comunicarse a través de los ojos mediante tarjetas, cosas que era absolutamente impensado. Y bueno, sí, claramente yo tuve el apoyo ahí del equipo de psicología, y yo estaba preparada para lo del Santi, porque el Santi empezó a decaer antes. Entonces yo más que nada me preocupé de la contención con la familia, con la mamá de él y con sus hermanos. El Santi tiene 2 hermanos, y uno de ellos también fue al colegio hospitalario con nosotros y fue un estudiante permanente de 1 año. Estuvo 1 año con nosotros.
Entonces ahí me preocupé yo más de la contención de la familia. Y seguimos en contacto, de hecho, con la familia de Santi. Pero siempre que fallece un estudiante es difícil y yo creo que tiene que afectar, porque si no te afecta lo que haces, si no lo sientes, mejor sal de ahí. Así que ahí aprovecho a responder con eso lo que preguntaron del apoyo psicológico. Hay los estudiantes terminales que sí tienen relación con los otros estudiantes, que no respondí eso. Se hace todo un trabajo con los estudiantes, un niño fallece y se hacen rituales, como rituales de despedida, con mucho cuidado, porque muchas veces el niño fallece tienen patologías de niños que están en clases. Por ejemplo, cuando fallece un oncológico y tiene compañeros oncológicos, se trabaja eso con mucho cuidado para no asustar, porque a los papás también le afecta. Me dice, claro, este niño que era compañero de mi hijo se murió, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿No? Y es muy natural que exista ese miedo. Entonces ahí se trabaja mucho de las emociones y de un ritual como de poder cerrar ciclos, como se habla, es importante hablarlo y trabajarlo como un ritual, porque si es que queda ahí, eso va a quedar ahí siempre. Ahí respondí esas preguntas. Miranda, si quieres puedo complementar y así nos vamos manejando en la misma dimensión de preguntas y vamos respondiendo en conjunto. A ver, complementar, me hace mucho sentido lo que dice Miranda en relación a lo que significa el duelo, ¿no? Y lo que para el profesional de la educación significa vivirlo, vivir el fallecimiento de un estudiante. Nosotros en el colegio hospitalario de Casa Abierta no vivimos ese duelo en general, ¿ya? El tiempo que yo llevo, ya 23 años, nunca ha fallecido un niño en Casa Abierta, porque nuestros niños ya pasaron la fase aguda, ¿no? de la quemadura. Hay niños que llegan y estuvieron en riesgo vital, ¿no? Pero una vez que ya llegan, ya no están en riesgo vital. Hay operaciones muy complejas, hay niños que lo han tenido que trasladar a un servicio de urgencia en algún momento porque se ha complicado, pero el fallecimiento de un niño no lo hemos tenido. En Casa Abierta sí hemos tenido alumnos, estudiantes que han fallecido por otras circunstancias, incluso un niño por un tema de una riña callejera, y que te afecta mucho. Nosotros tuvimos una niña de Perú que era un ángel, que ella falleció producto de una violación, ¿no? Y era una niña, una gran quemada, y fue impactante. O sea, esa mañana saberlo fue muy fuerte para nosotros, ¿no? Lo que vivimos nosotros es el duelo, son duelos familiares, son duelos en relación a la muerte del apoderado acompañante, de la mamá, de la abuela, de la tía, del papá, ¿no? Es, 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 es fuerte cuando tú generas un lazo humano con tus estudiantes, con tus niños, con tus apoderados. Hay un apoderado, un niño que está yendo muchos años, de repente el niño llega sin ese apoderado, uno pregunta y claro, ya no está. Entonces, ese tipo de duelos vivimos, duelos de carácter social, pérdidas de trabajo, de gente que lo está pasando muy mal y que sigue en su proceso de rehabilitación a pesar de eso. Y tenemos que acompañar el duelo cuando los niños se queman más grandecitos. Porque este niño cuando llega a Cuanillem se quemó hace 6 meses, 5 meses, pero antes de los 6 meses no tenía esas secuelas, ¿ya? Su imagen corporal está realmente cambiada, alterada. Entonces, él está viviendo un duelo y muchas veces ellos nos muestran fotos, a veces nos muestran fotos de cómo eran antes y tienen toda una fantasía de que van a volver a ser los mismos desde el punto de vista de la imagen. Y eso es muy complejo porque la rehabilitación se apunta a lo funcional, a lo estético en la medida de lo posible, pero es muy difícil que queden exactamente como eran. Y ese duelo lo tenemos que acompañar. Eso en relación al duelo. En cuanto al autocuidado, bueno, tenemos
un esquema de trabajo que nosotros sentimos que favorece el cuidado de la salud y del bienestar emocional de los docentes y las personas que trabajan, en términos de considerar de que para trabajar en un espacio como ese, tenemos que estar bien entre nosotros, tenemos que relacionarnos bien entre nosotros, tenemos que acompañarnos, más que como profesionales, como seres humanos, ¿ya? Y en términos de instancias más formales, estamos pronto a crear un programa más formal de autocuidado. Hubo una pregunta que era como la relación de nosotros con el equipo, no sé si el equipo multidisciplinar y cómo ha sido ese desarrollo. Inicialmente fue complejo, porque yo me acuerdo haber escuchado algún... Nos vamos a una buena profesión, para que si es que hay alguien ahí, pero que dicen, que el niño vaya a entretenerse un ratito a jugar con las tías. Y no del juego de la perspectiva que nosotros valoramos el juego, sino con un comentario muy peyorativo. Pero eso tengo que reconocer que ha ido cambiando y yo creo que ahora estamos bastante más validados en términos de nuestro quehacer profesional y se reconoce la importancia de la pedagogía hospitalaria en la rehabilitación integral de los niños con secuelas de quemadura. Miranda, no sé si quieres abordar alguna otra pregunta y así vamos contestando. Sí, me gustaría... Perdón. Antes que se me Dale. olvide, que el tema de los seminarios es absolutamente gratuito, ¿ya? Y si se inscriben en uno, no necesariamente tienen que asistir al siguiente. Así que invitarlos para que puedan acompañarnos en el siguiente. Están súper buenos. Yo he estado en Sí, los dos y han estado súper buenos. Y me he reencontrado con mis amigas de Honduras. del curso, sí. Así que ha sido súper. Yo quería responder como un poco con esto de la colaboración con los equipos de salud, que tú igual hablaste un poco ahí de la valoración del colegio hospitalario. Yo creo que dentro, cuando yo entré a la pedagogía hospitalaria, para mí ese era uno de los objetivos en los centros que estuve, porque me pasó mucho que a medida que me fui cambiando de centro, me di cuenta de que muchos de estos centros no estaban muy valorados por el personal de salud. Y pasaba un poco lo que dice Sergio, como que llegan con la hija y es como, ay, pero me la tienen un ratito, y es como, Claro. no, no te la tengo un ratito, porque... Y ahí también costó trabajo, en mi caso, con los equipos a donde yo llegaba, porque también había una costumbre de decir, bueno, pero es que tengo que tener buena relación, ¿cómo no la voy a tener? Era como, sí, pero es que no puedes tenerla un ratito, porque llega el ministerio y va a ver esta niña acá, y no está en la lista de matriculado, y no le estoy haciendo clases, y nosotros no somos guardería, o sea, lo siento, pero no. Y eso también es un trabajo no solamente con el personal de salud, sino que también con los equipos de trabajo que piensan que por hacer estos favores los van a valorar más. Entonces, en ese momento se establecieron ciertos programas y ciertos proyectos para visibilizar el trabajo del colegio hospitalario en distintas unidades de los centros de salud. Por ejemplo, cuando yo llegué al hospital militar, había 2 niños. Y yo venía del PAC, que tenía un montón. Y llego acá y había 2 niños y 2 profes. Y yo dije, ¿qué pasa acá? Qué raro si el hospital militar tiene que tener más niños. Bueno, finalmente terminé el año con 10 y me quería morir. Entonces, esas cosas pasan porque a medida de que uno va resignificando la labor del colegio, también los centros de salud confían en tu trabajo. Entonces, después pasaba que no solamente nosotros teníamos que ir, entre comillas, a buscar a los niños, sino que también con los profesionales que nos comunicábamos, que también es parte de nosotros darles el valor, preguntarle constantemente a los profesionales, ¿qué ves tú? Sabes que desde mi lado estoy viendo esto en la escuela, ¿cómo crees que podemos trabajar en conjunto? Todo eso hay que hacerlo, porque es importante las visiones tanto del equipo de salud como del colegio, porque el niño se desenvuelve distinto con el equipo de salud y con el colegio, y somos aportes distintos para su rehabilitación o para su educación holística, ¿no? Entonces, en eso después pasó de que los mismos lugares
después nos llamaban y nos decían, oye, ¿sabéis que acá en maternidad tengo una niña de 16? Entonces ahí ya nosotros ni siquiera teníamos que ir por los niños, sino que ya validando nuestro trabajo nos llamaban. En la INDISA también pasó. Cuando yo llegué al INDISA el primer día hubo 0 niños. Y yo no lo podía creer, ¿cómo llegué 0 niños acá? No. Y bueno, después hubo días que teníamos 29, ¿no? Y así también nos iban llamando. Por ejemplo, a diferencia de Sergio, nosotros sí los tenemos en fase aguda. Entonces, de Quemados, nosotros en Quemados el INDISA, que es una de las unidades más grandes de Santiago, los vemos en fase aguda, entonces a veces llegamos y tenemos que hacer adaptación completa. O sea, también crítico, todo eso, y ahora nos llaman, o las llaman ahora las chiquillas, desde las unidades. Entonces llaman desde el 9, hoy acá en el 9 piso, Quemados, y ellos valoran ya nuestro quehacer y ahí se va como posicionando el colegio hospitalario como parte de este desarrollo integral del niño. Y la coordinación es enorme. ¿Cómo motivamos a los niños? No solo los motivamos a través de nosotros en la primera instancia, sino que también con esto de trabajar con el personal de salud. A mí me encanta hacer el loco, y ando haciendo el loco, nos ponemos disfraces y narices y nos pintamos, y bueno, Sergio igual ahí me conoce que soy un poco más loca, o David, que también ha estado con nosotros, que ha supervisado prácticas también en la INDISA. También hay que hacer eso, hay que jugar como niños, y no solamente con los niños, sino que también con el personal de salud, porque a medida de que el personal de salud se sienta mejor, va a tener una mejor atención con el niño y todos se ven beneficiados. La familia, si el personal de salud lo está pasando mal, la familia lo pasa mal porque hay malas respuestas, el niño le pasa mal porque no le preguntan nada, nosotros lo pasamos mal porque no nos quieren dar espacio y así. Entonces nosotros también trabajamos mucho con valorar el trabajo del personal de salud y darles un espacio grato dentro de su trabajo. Romper con, de repente, el día de Pascua Resurrección y todos vamos con orejita y les llevamos huevito y no sé, cosas así, que el día del libro, un libro gigante y disfraces y cosas para también irrumpir en ese espacio que puede ser como tan cuadrado de pronto, para sacarles un buen ánimo. En un contexto de enfermedad, en donde el niño está enfermo, la familia se enferma. En un contexto de enfermedad, es muy importante el saber estar. Y el saber estar es parte del rol del pedagogo hospitalario. Cuando se habla de que, Miranda hablaba de aquel profesional que dijo, profesional de la salud, no sé de qué salud será, pero dice, ¿para qué la incorporan si esa niña es un mueble? Algo así dijo. Pero el pedagogo hospitalario puede estar, puede acompañar desde su presencia, desde el saber escuchar, desde el saber acoger. De ahí se construye el quehacer del pedagogo hospitalario. No se construye de la llegada, mira, te voy a explicar, vamos a ver ecuaciones de segundo grado. No, 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 no. No, no, no. Eso es después, ¿ya? Primero es el vínculo. Primero es que tú te transformes en un adulto significativo para ese niño, para esa familia. Una vez que tú lo vas logrando, que vas lográndolo, bienvenido a la materia, bienvenido a las matemáticas, bienvenido al lenguaje, bienvenido al género literario, bienvenido a la trigonometría, etc. Entonces, es poner toda tu disposición personal en términos profesionales, pero particularmente humanos, ¿no? Entonces, Miranda decía, es que si a ti no te pasa nada cuando un niño fallece y tú no puedes estar, por supuesto que ya no puedes estar, porque te transformaste en un robot y tú tienes que, en el fondo, desplegar todas las virtudes y valores que te caracterizan como ser humano en beneficio de otro. Y desde ahí se construye la pedagogía hospitalaria, ¿ya? Hubo una pregunta que hablaba de si tenían apoyo psicológico los niños
en el colegio hospitalario. En nuestro caso, todos los profesionales, o sea, todos los profesionales del centro de rehabilitación están a disposición de los niños de Casa Abierta Coaniquem. Ya nosotros, como Casa Abierta Coaniquem, no tenemos un psicólogo, pero ese niño puede tener o debe tener atención con el psicólogo del centro. Y estamos hablando de que está el centro de rehabilitación y a 50 metros o 100 metros está Casa Abierta Coaniquem, para que se dimensione. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos, Sergio, dos preguntas más. ¿Mm? Geraldine dice, perdón, quería complementar, y me acordé de un hecho que fue relevante en términos profesionales y para el desarrollo nuestro como proyecto pedagogía hospitalaria en Coaniquem. Partiendo de esa mirada peyorativa que escuchamos, pelambre, pero me acuerdo cuando se construye el colegio hospitalario, yo escuché voces de que para qué se invertía en un edificio como el que tenemos. Miranda lo conoce y en realidad... Hola Juanita, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Juanita necesita un regulador, ¿no, Fernando? Ahí, por favor, puedan apagar micrófonos. ¿Qué es eso? Anaís Aravena, gracias. Desde esas miradas tan peyorativas, llegamos al año pasado a que se invitara a Casa Abierta Coaniquem. Tuve el placer de hacerlo, de hacer una presentación de lo que es nuestro modelo de intervención en un congreso, el congreso de la FELAC, la Federación Latinoamericana de Quemadura, en Paraguay. Era un congreso médico, ¿ya? El foco, yo me acuerdo, cuando en el momento del cafecito estaba lleno de laboratorios que ofrecían sus productos, y nosotros como pedagogos hospitalarios estábamos ahí. Yo decía, cómo ha pasado el tiempo, cómo nos hemos validado, cómo ahora ya se considera, pero en toda su dimensión, la importancia de nuestro quehacer. Y por cierto que es algo que me llenó de orgullo en ese momento. Claudia, tú hablabas de... Quedaban unas preguntas. Sí, quedan un par de preguntas de Geraldine. Decía ella, ¿cómo funciona el trabajo colaborativo con el personal de salud? Que un poco algo hablaron ya. Y para ambos, ¿qué contenidos se abordan en aula hospitalaria? ¿Cómo se imparten? Y Damaris dice, ¿cómo se va construyendo la identidad profesional en este contexto de educación hospitalaria? ¿Cómo se puede separar el pensamiento e identidad institucional de la propia? Esta es como para ir cerrando, Sergio y Miranda, por favor. Los escuchamos. ¿Voy yo? Miranda. Ya. Bueno, lo del personal de salud yo igual lo respondí, que es un trabajo colaborativo que es constante. Se va preguntando al personal de salud constantemente para hacer el trabajo en conjunto, y ellos también, una vez que valoran el personal de la escuela, también nos van consultando a nosotros, y muchas veces se hacen reuniones clínicas donde el colegio es partícipe con uno de sus profesionales. Respecto a los contenidos, bueno, al ser colegios reconocidos por el Ministerio de Educación, los contenidos que se imparten pertenecen al currículum nacional. Entonces, son más o menos los mismos que están en el currículum nacional, pero como el trabajo es personalizado, también se hace un barrido curricular y se adaptan los contenidos de aprendizaje a las necesidades de los estudiantes. Muchas veces también en pedagogía hospitalaria se usa el marco de diferencial y no el currículum regular, depende de las necesidades de los niños, y se articula en lo ideal, se habla con el colegio regular para intentar de que el niño trabaje más o menos lo mismo que están trabajando sus compañeros. Esa es una de las piedras de tope, a mi juicio, en la pedagogía hospitalaria, porque cuesta mucho que la escuela regular mantenga un trabajo colaborativo. Hay algunas que es súper bien, pero otras que nunca más te responden y hay que estar ahí llamándolas. Respecto a la identidad profesional, cómo se va construyendo,
yo creo que cada uno va construyendo la identidad profesional de acuerdo a los valores que tiene y a la concepción de educación que sueña. Porque a medida de que tú tienes claro la educación que quieres, te vas formando para eso, te vas formando para el mundo que quieres construir. Y así yo creo que se va construyendo la identidad profesional. Y cómo se separa el pensamiento identitario y la identidad institucional de la propia, bueno, muchas veces coincide y no hay que separarlo, ¿no? Otras veces sí hay que separarlo y es muy difícil. Me ha tocado por años hacerlo, pero se separa teniendo confianza en el trabajo que uno hace y por qué lo hace. Y cómo son los valores que uno entrega y la educación que uno entrega para los cambios que quiere hacer a futuro. Quería tocar una cosita que no está en las preguntas, pero me parece que es súper importante, que tiene que ver con las prácticas. Dentro de la Fundación Carolina Labra, no sé si Connie que lo hace, recibimos estudiantes en prácticas de distintas instituciones, y una de esas instituciones es el PEDA, es la UNCE. Y es súper importante para nosotras cuando las recibimos, de que sepan de que no tienen que ser perfectas cuando llegan, sino que tiene que haber un crecimiento dentro de la práctica para cuando salgan, ¿no? Porque sabemos que es un contexto muy distinto y todo. La minuciosidad con la que, por lo menos en los centros con los que yo he estado, se trabaja con las estudiantes en práctica, es haciéndolas parte del equipo, participan de las reuniones, hay momentos en que le pedimos a la psicóloga que la incluya a la estudiante en práctica o el estudiante en práctica, que no me han tocado hombres, pero podría pasar, que se incluyan para esto, y le pedimos también al supervisor que vaya a ver una clase, le exigimos, David ahí puede dar fe, que le exigimos que se pongan todas las cosas, la pechera, guantes, mascarilla, todo, le mostramos todas las precauciones de salud para que él también sepa qué es lo que está haciendo su estudiante en práctica en el centro. Entonces creo que también la pedagogía hospitalaria es un gran formador de profesionales para que se vayan manteniendo dentro de la misma pedagogía hospitalaria, o si es que no se puede o no les gusta, pueden ir a otros lados con una apertura de flexibilidad y de metodologías. Quiero complementar leyendo Miranda, ¿hay alguna mención en particular que vaya a hacer práctica? Generalmente y nosotros recibimos también muchas psicopedagogas de práctica de distintos lugares, pero de la UNCE nosotros recibimos a PA. Sergio. A ver, el perfil del profesional ligado a la pedagogía hospitalaria se ha ido construyendo y se está construyendo. Ya hay ciertos lineamientos que son claros y que podrían dar incluso para una jornada hablar del perfil del profesional que trabaja en pedagogía hospitalaria. Por otro lado, la formación, inicialmente en la primera década, fue a través de jornadas, de congresos, que organizaba, por ejemplo, Fundación Carolina Labra, ¿ya? Después hubo una agrupación que se llamó CEDAW, que aglutinaba a los distintos pedagogos e instituciones ligadas a la pedagogía hospitalaria. Actualmente, ya desde hace algunos años, existe Reenlace, que es una organización nacional y latinoamericana, cuya presidenta Silvia Riquelme, chilena, es la presidenta también de la Fundación Carolina Labra. Y como una instancia formal que exista la carrera de pedagogía hospitalaria, por cierto, sabemos que no lo es, no existe. El Ministerio de Educación también ha realizado jornadas en conjunto con la Universidad de Barcelona, y hemos tenido los que hemos querido profundizar nuestros conocimientos, formarnos también en la Universidad de Barcelona, que existe un postítulo, y también existe el magíster. Entonces eso es lo que existe actualmente. Probablemente con el paso de los años esto va a ir cambiando. Y en relación a la mención, bueno, mi mención es de deficiencia mental. Yo creo que está abierto, porque la formación del educador diferencial es bastante amplia. Está abierto a todo aquel que quiera entrar en pedagogía hospitalaria y lo quiera hacer con cariño, con amor, con responsabilidad, y sobre todo con profesionalismo, formarse, estar abierto a una
a una modalidad que es maravillosa, ¿ah? Que te da muchas posibilidades de crecimiento humano y profesional, e invitar a los estudiantes a que entren en el mundo de la pedagogía hospitalaria, si se puede, y felices de haber participado en este conversatorio, pues. ¿Mm? Les agradecemos muchísimo a ambos su presentación. Hablaron de tantas cosas tan importantes como el juego, como es la forma de abordar esto del acompañamiento, los conceptos que muchas veces quedan ajenos, hablan de transitorio y permanente desde una mirada muy distinta quizá a cómo se habla en otras áreas. Entonces, ir incorporando estos conceptos para los chiquillos es tremendamente interesante y aportador. Y me quedo como para ir dándoles las gracias con un par de citas de ustedes mismos, donde dicen, y ambos lo ratifican, que en el momento de que te deja de importar es cuando te tienes que retirar. Yo creo que es la frase de este conversatorio. Qué importante es cuando algo te deja de importar, porque ya tienes que tomar tu maleta y empezar a mirar otro. Siempre te tiene que importar. Y por lo tanto siempre te tiene que emocionar. Así que, y hablaron también del duelo y de la imagen corporal. Qué relevante es entender desde uno la imagen corporal para poder entender y acompañar la imagen corporal con otro, y en esta transformación del cuerpo a propósito de una pérdida, de una quemadura, cómo a ciertas edades vamos entendiendo también la corporalidad y lo relevante que es esto antes de un aprendizaje. Creo que el contenido pasa a ser una excusa, quizás para incorporar este concepto del juego, para ocuparnos y poder desviar esa atención de algo que nos está doliendo. El bienestar emocional, acompañarnos como seres humanos también, que los cito, insisto, en lo que ustedes van diciendo, la importancia de este ser integral, de este ser holístico, que definen a la hora de no es un ser enfermo, sino que es una persona que está con una condición de menoscabo en su corporalidad y que por lo tanto hay que atenderla desde las aristas que lo vayan englobando. Un proceso también de lo que escuchaba ustedes de validación para poder presentar o en el fondo engrandecer su labor dentro de un contexto que no es el educativo. Entonces darle esa relevancia también tiene que ver con la identidad. Y lo que también puedo destacar de lo que ustedes fueron contando, ¿no? Insisto, los voy a ir citando, es que en un contexto de enfermedad lo importante es saber estar, saber escuchar, saber acoger. Y creo que no siempre escuchamos solo con los oídos, sino que escuchamos como con todo, estamos con todo y acogemos con todo. O sea, esta relevancia del estar en todo lo que es el presente, el ahora. Yo estoy ahora. Y en eso que voy a estar ahora, voy a seguir estando mañana. En este presente continuo y cambiante también transmitir esa información. Y que no hay perfección en el hacer. Relevante concepto. Somos seres imperfectos y nos vamos formando en estos equipos de trabajo en los cuales nosotros vamos aprendiendo. Y aquí tenemos un equipo de 84 personas que vamos colaborando, que vamos recibiendo información y que ya hemos cambiado del ratito antes de habernos conocido. En este conocimiento virtual, les agradecemos mucho, Sergio, Miranda, maravilloso su relato.